cefalorraquídeo. Y ayer nos quedamos y habíamos dicho que el líquido cefalorraquídeo se encontraba en dos compartimentos, en la cavidad craneal y en la médula espinal. Entonces, vean acá, hasta acá llega la cavidad craneal. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo que estaba en la cavidad craneal, ya lo habíamos visto que se producía en el ventrículo lateral, de ahí pasaba al tercer ventrículo, al acueducto mesencefálico de Silvio o cerebral, y llegaba aquí al cuarto ventrículo. ¿Cuánto se producía de líquido cefalorraquídeo en el ventrículo lateral? En el tercer ventrículo. Y en el cuarto ventrículo. Y el 10%. Entonces ya veamos la parte ventricular del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Hasta ahí, si se dan cuenta, no está en el espacio subaracnoideo. Está solamente en los puros ventrículos, porque es donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Y estas imágenes que ven de color rojo son los plexos coroideos. Vean, por eso les había dicho que en el ventrículo lateral estaba en el piso, pasaba por el foramen interventricular y ahora estaba en el techo del tercer ventrículo. ¿Sí? Y aquí estaban, ¿sí?, los plexos coroideos del cuarto ventrículo. ¿Sale? Cuando llega al cuarto ventrículo va a haber dos aperturas, una apertura medial y dos aperturas laterales. Entonces va a pasar del espacio ventricular al espacio subaracnoideo por dos aperturas, que está bien fácil. Es la apertura lateral y la apertura medial. Eso se tienen que acordar, porque el líquido cefalorraquídeo, para que salga de la parte ventricular y se vaya al espacio subaracnoideo, lo va a hacer por medio de estas dos aperturas y que se encuentran en el cuarto ventrículo. Por ahí pasan y ahora sí se van, ¿a dónde creen? Al espacio subaracnoideo. Antes la apertura lateral se llamaba de Luschka. Y este se llamaba de Magendie. Entonces la apertura de Luschka y Magendie, o por los orificios de Luschka y Magendie, sale del cuarto ventrículo y ahora sí se va al espacio subaracnoideo. Y ahora sí ocupa ya el espacio subaracnoideo, tanto del cerebro como de la médula espinal. Entonces, ¿cómo sale el líquido cefalorraquídeo de todo este sistema ventricular y se va al espacio subaracnoideo? Por medio de las aperturas laterales o mediales, o de Luschka y Magendie, y de ahí se va ahora sí al espacio subaracnoideo. Una vez que llega al espacio subaracnoideo, esta imagen está bonita porque tiene hasta flechas. Vean cómo llega al espacio subaracnoideo y ahí sigue la flecha, ¿ya vieron? Llega a la parte inferior de la médula espinal, se regresa, viene para acá y se viene por todo el espacio subaracnoideo de ¿quién? De los hemisferios cerebrales, ¿sí? Hasta llegar a la parte superior. ¿Se da por la parte inferior de la médula? No, por la parte posterior, ven. Y luego llega por la parte anterior. Entonces baja por la parte posterior, llega a la parte inferior y luego se sube por la parte anterior y ya, ¿sí?, rellenan todos los hemisferios cerebrales de líquido cefalorraquídeo, ahora sí por el espacio subaracnoideo. Pero ahí viene lo bonito y que quiero que se lo aprendan también. El espacio subaracnoideo, durante este trayecto que hace para llevar el líquido cefalorraquídeo tanto a los hemisferios cerebrales como a la médula espinal, hay unos ensanchamientos de ellos. ¿Qué quiere decir? El espacio subaracnoideo no es completamente así tubular, sino aquí, ¿ya vieron esto? Se ensancha. Y cuando el espacio subaracnoideo se ensancha, le vamos a llamar cisternas. Vamos, ahí está. ¿Cómo se llama el espacio cuando se ensancha el espacio subaracnoideo? Cisternas. Y empezamos a ver la primer cisterna, esta que está aquí.
Es más, muchos autores dicen que tanto la apertura lateral como la medial o Belushka y Magendie cae líquido cefalorraquídeo a esta cisterna. Recuerden, una cisterna es un ensanchamiento del espacio subaracnoideo. La primera cisterna que vemos acá se llama la cisterna magna, o en algunos libros se llama la cisterna cerebelo medular posterior. Es como le quieren llamar. Y ahí está, es este el primer ensanchamiento que hace el espacio subaracnoideo y que se encuentra por abajo de ¿quién? Del cerebelo. Ahí se ensancha y ahí desemboca tanto la apertura lateral como la apertura medial. Se viene hasta la parte inferior y aquí hay un ensanchamiento donde termina la médula espinal. Cuando veamos la médula espinal vamos a ver que la médula espinal termina entre L1 y L2. Desde L2 hasta S3 se hace un ensanchamiento a través del espacio subaracnoideo. Y ese espacio que está ahí abajo, que se ensancha, pues también se llama una ¿qué? Y esta se llama la cisterna lumbar. Y la cisterna lumbar, como los nervios se empiezan a formar desde acá y vienen para acá abajo, aquí se encuentran todos los nervios. Y a esa cantidad de nervios que está ahí se llama la cola de caballo. Por lo tanto, en este lugar es donde voy a tener un montón de líquido cefalorraquídeo. Que cuando yo quiero tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, pues no le voy a picar el cerebro. ¿Dónde le voy a picar? La cisterna lumbar. Y te tienes que aprender dónde termina. ¿Sí? ¿De dónde voy a empezar? De L2 hasta S3. Porque si yo le pico entre L1 y L2, pues ahí termina la médula espinal. Si yo le pico entre la T2 y la L1, pues le voy a pegar ¿a quién? A la médula espinal y no voy a caer en la cisterna lumbar. Una vez que llega a la cisterna lumbar, de aquí se regresa por la parte anterior. ¿Ya vieron? Y llega a esta cisterna, vean, aquí hay otra cisterna. Y esa cisterna se llama la cisterna pontocerebelosa. Ojo, quiero que las aprendan, porque el lunes les voy a traer una tomografía y ustedes ya van a identificar todas las cisternas. Les voy a poner la tomografía y uno por uno va a pasar y te voy a decir, a ver, señálame la cisterna fulana y tal. Y ya las tienes que saber identificadas porque se ven bien claritas así como se ven en su dibujo. Entonces esta es la cisterna pontocerebelosa. Y luego vean, aquí hay otra, ¿ya vieron? Ahí está otra. Y esa se llama la cisterna interpeduncular. Y luego aquí hay otra, vean. Y esa se llama la cisterna quiasmática. Y luego aquí hay otra, vean. Y esta se llama la cisterna cuadrigémina. Sale. Empezamos otra vez el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Inicia en los ventrículos laterales. El líquido que se forma aquí pasa al tercer ventrículo por medio del foramen ¿qué? Interventricular. Después pasa al cuarto ventrículo por medio de este acueducto que se llama el acueducto mesencefálico de Silvio o cerebral. Después del cuarto ventrículo va a pasar a la cisterna ¿qué? Magna o cerebelo medular posterior por medio de 4 aperturas, 2 laterales y 2 mediales, que se llaman apertura lateral y medial o de Belushka y Magendie. De ahí pasa al espacio subaracnoideo, se baja, llega a la cisterna lumbar, se regresa, llega a la cisterna pontocerebelosa, continúa, llega a la cisterna ¿qué? Interpeduncular, a la cisterna quiasmática, y de ahí se va a todos los hemisferios cerebrales hasta la parte superior, hasta llegar ¿hasta dónde? A la cisterna cuadrigémina, y así termina el líquido cefalorraquídeo. Pregunta de examen, díganme el recorrido del líquido cefalorraquídeo.
Y tienes que llegar hasta la cisterna, ¿qué? Cuadrigemio. Cuadrigemio. Otra vez. Ventrículo lateral. Foramen interventricular. Tercer ventrículo. Acueducto mesencefálico, silvio o cerebral. Cuarto ventrículo. Aperturas de Luschka o Magendie o lateral y medial, que son 4, 2 de cada lado. ¿Y ese líquido dónde cae? A la cisterna, ¿qué? Magna. Pero aquí ya estamos ahora sí en el espacio subaracnoideo. Se baja por la parte posterior de la médula espinal hasta llegar a la cisterna, ¿qué? Lumbar. De ahí se regresa, llega a la cisterna pontocerebelosa, llega a la cisterna interpeduncular, llega a la cisterna quiasmática, se va por la parte superior de los hemisferios cerebrales hasta llegar a la parte posterior a esta cisterna que se llama la cisterna cuadrigemio. Y ya se aprendieron el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Cuando llega a la parte superior, se pone en contacto el espacio subaracnoideo con el seno sagital superior. Y en el seno sagital superior se van a encontrar estas estructuras que están en todo el seno sagital superior, que está en comunicación con el espacio subaracnoideo. Y esas se llaman las granulaciones aracnoideas o de pasión. De pasión, italiano. ¿Y se acuerdan aquí cuando veíamos el techo de la cavidad? Que había unos hoyitos ahí, que hasta se los pregunté, y que les dije que eran las impresiones de estas granulaciones de las vellosidades que son estas. ¿Sí? Y entonces están en comunicación con el seno sagital, ¿qué? Porque estas granulaciones aracnoideas o de Paccioni son las que se encargan de drenar el líquido cefalorraquídeo. ¿Y a dónde lo drenan? Al seno sagital superior. Y del seno sagital superior se va ¿a dónde? A la confluencia de los senos. Y de la confluencia de los senos se va ¿a dónde? Al seno transverso. Y del seno transverso se va ¿a dónde? Al seno sigmoides. Y del seno sigmoides se va ¿a dónde? A la yugular interna. Así se lo tienen que aprender. Y ya siguieron todo el caminito de los senos que vimos allá. ¿Cierto o mentira? Igual que la vena oftálmica. A ver, ¿se acuerdan de la vena oftálmica? ¿A dónde drenaba la vena oftálmica? Exacto, al seno intercavernoso. ¿Y del seno intercavernoso a dónde se va? Pues al cavernoso. ¿Y del seno cavernoso hacia dónde se va? Toma dos vías. Que se vaya por el petroso inferior y ya llega ¿a dónde? A la yugular interna. O que se vaya por el petroso superior y luego agarre el sigmoides y llega a la yugular interna. Así les voy a preguntar, así es que se lo tienen que aprender por todos lados los caminos. No hace falta que estudie, ya tienen la información. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta del líquido cefalorraquídeo? Entonces ayer veíamos que el líquido cefalorraquídeo, en este momento, ¿cuánto tenemos que tener circulando en este momento del líquido cefalorraquídeo? 150 mililitros. Y que habíamos quedado que ¿cuánto se producía por minuto? Por minuto. 0.35 mililitros por minuto. Por hora. 21 mililitros por hora. Por día. 504 mililitros. Si solamente tiene que dejar 150 mililitros, ¿quién creen que se encarga de solo dejar 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo? Las granulaciones aracnoideas, porque ya son las que lo van a ¿qué? Cuando dejan de funcionar, entonces aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo y nos va a dar una enfermedad que se llama ¿cómo? Hidrocefalia. ¿Y qué hacíamos en la hidrocefalia? ¿Cuál era el tratamiento? Una válvula que va a hacer la función ahora ¿de quién? De las granulaciones aracnoideas, y que de lo que se va a encargar es de dejarnos únicamente y exclusivamente 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Entonces,
¿Cuáles son los trastornos que en el otro grupo me preguntaron de sus compañeras, ¿sí? ¿Qué puede provocarme que se me aumente mi líquido cefalorraquídeo? Entonces tú cuando ves esto, te das cuenta que son 3 causas que te pueden ocasionar que se suba tu líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la primera? Pues quien lo produce, que en lugar de producir 0.35 mililitros por minuto, empieza a producir ¿qué? Más. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda? Que durante en este camino que hace todo el trayecto para llegar ¿a dónde? A las granulaciones aracnoideas tenga una obstrucción. Un ejemplo, que de a momento le crezca una tumoración aquí, en el cuarto ventrículo. Crece una tumoración ahí, ¿qué va a pasar con ese líquido? Se va a estancar y no se va a drenar y va a empezar a aumentar la cantidad. Entonces ya vimos la primera, que es por el aumento de la producción. La segunda es porque puede haber en todo este trayecto que vimos, en todo. Este es un ejemplo, pero puede ser en cualquiera, que haya una obstrucción y que no deje pasar el líquido céfalo. ¿Y cuál es la tercera? Pues que las vellosidades aracnoideas ya no estén funcionando, quiere decir, ya no estén drenando ese líquido cefalorraquídeo. Pues cuando yo tengo un paciente con hidrocefalia, estoy pensando en esas 3 circunstancias. ¿Cuál creen que es la más frecuente? Pues las tumoraciones. ¿Tienen duda? ¿Alguna pregunta? No, seguro. Seguro porque vamos a pasar lo más difícil, que son los hemisferios cerebrales. Ya vamos ahora sí al cerebro. 4. Se las voy a poner de una vez porque si no se les va a olvidar. 2 laterales y 2 mediales. 2 de Lushka y 2 de Magen. Vean ahora. Si nosotros hiciéramos una imagen de una vértebra, sí, hagan el rollo de una vértebra. Su proceso espinoso, sus procesos ¿qué? Transversos, su cuerpo, y este es el foramen ¿qué? Vertebral, donde está la médula. Entonces vean, aquí está la médula espinal. Después de la médula espinal, pegadito a ella, la pía madre. Después, un espacio, que el espacio se llama el espacio ¿qué? Subaracnoideo, por donde va el líquido cefalorraquídeo. Y después todo este espacio que está aquí, ¿cómo creen que se llama el espacio este? Porque aquí está ¿quién? La dura madre. Y entonces todo este espacio, ¿cómo se llama? El epidural. Si se dieron cuenta, aquí este espacio, ahora sí es un espacio como tal, no como en el cráneo que era totalmente ¿qué? Estaba pegado. Aquí no, aquí sí hay un espacio. Entonces, para que tú extraigas el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pasas por el ligamento. Si vas por la parte posterior, pasas el primer ligamento que se llama el ligamento longitudinal ¿qué? Posterior. Luego pasas otro ligamento que está aquí pegado que se llama el ligamento ¿qué? Amarillo. Llegas al espacio ¿qué? El ligamento amarillo es un ligamento muy fuerte, que ¿cómo creen y saben que los anestesiólogos llegan al espacio ¿sí? epidural? Porque es tan grueso que sienten la resistencia y cuando pasan la aguja sienten como cuando pasas una aguja sobre un cartón, truena, y ya dicen, ya estoy en el espacio, ya pasé el ligamento ¿qué? Amarillo, ¿sí? Ya están en el espacio ¿qué? Epidural, pero ahora tienen que atravesar hasta llegar al espacio ¿qué? Subaracnoideo para extraer el líquido cefalorraquídeo. Y entonces ahí viene la tarea que les dejé. Como yo sé que cuando estoy picando está saliendo líquido cefalorraquídeo, la primera característica que se tienen que aprender físico-química es qué color tiene el líquido cefalorraquídeo. Es incoloro, dicen algunos libros que es como si fuera agua de roca, que quiere decir es demasiado transparente, debe ser transparente completamente. ¿Sí? Entonces esa es la primera. ¿Sí? La segunda, a ver, ¿hicieron la tarea o no? Ahí sí,
¿No la hiciste, pues? ¿Quién hizo la tarea? Nada más 3 hicieron la tarea. 4, 5, 6, 7. A ver, ya aprendimos. Primero, debe ser transparente, incolor. Segundo, ¿cuánto tiene que tener de glucosa? De 50 a 80 miligramos por decilitro. Se lo voy a preguntar en el examen, por eso les dejé la tarea. De 50 a 80 miligramos por decilitro. Sale. ¿Cuántas células de monocitos debe tener? Las mononucleares, ¿cuántas? ¿De 0 a qué? De 0 a 3. De 0 a 5 la vamos a dejar. De 0 a 5 células. ¿Cuántas proteínas debe traer? De 15 a 45. Y de ahí tiene todos los demás electrolitos, que es sodio, potasio, cloro, magnesio, todos los demás tienen. Pero quiero que se aprendan el color, glucosa, células, proteínas y todos los electrolitos que tienen. No, nada más que me digas cuáles. ¿No tienes internet? ¿Tu computadora? ¿La pongo en internet? Y pon una tomografía o una resonancia magnética. Porque ahí va a ser. Entonces vamos a empezar a ver, se llama la constitución externa de los hemisferios cerebrales. Así es que traen una imagen. El margen. ¿No estás seguro? Para el martes van a traer una imagen de los hemisferios cerebrales. Vamos a ver la cara lateral. Entonces así, la imagen de un hemisferio cerebral lateral. ¿Cuál era la tarea de mujer cerebral? Externo. Ahora sí viene lo bueno, porque esto tiene un fin. Y el fin es que cuando ustedes vean una imagen, pues ustedes ya pueden identificar todas sus estructuras. A lo mejor no van a saber qué tiene, pero mínimo ya saben ustedes lo normal que tienen que tener ese paciente. O sea, le va a pasar uno por uno a decirme una estructura. Ahí está. ¿Quién? ¿En qué banco lo pescaste? ¿En qué vamos? ¿El cuello todavía? ¿Ya está de tiroides? ¿No ha llegado todavía el cerebro? No. En un mes de año. No hizo nada. Ah, vamos al músculo del cuello. Ah, ¿cuál vamos? Ya vamos. La tiroides. Oye, no tiroides. Ya la tiroides. Hoy. Ya cuando lleguen a esto van a ser unos más. Te van a decir lo que está Sale, vean entonces, esto es lo más importante porque aquí es donde tenemos que identificar todo lo que acabamos de ver. Y van a ver cómo ustedes con los dibujitos feos que hago, ya ustedes van a entenderle a esto. Vean, ¿sí? Este es el ventrículo lateral. Vean qué bonito se ve esto. ¿Esto qué es? El foramen ¿qué? Interventricular. Vean, el tercer ventrículo. Y aquí está el acueducto ¿qué?
mesencefálico y vean, el cuarto ventrículo. ¿Ya ven? Antes veían y veían grises y negros, ahora dicen, ya aprendí. Mínimo. Y aquí están los forámenes, las aperturas laterales y mediales. ¿Y qué pasan? Vean esto negro. La cisterna que cerebromedular posterior o magna. Y vean cómo se va por acá. Ahí va el espacio subaracnoideo hasta llegar a ¿dónde? A la lumbar. Se regresa y aquí está la primera. Vean qué bonito. ¿Cisterna qué? Pontocerebelosa. Y luego aquí está la otra. Vean qué bonita. Interpedicular. Esta raya que ven aquí es el quiasma óptico. Y entonces esta cisterna, ¿cómo se llama? Quiasmática. Se viene por acá y llega acá, vean. ¿Esa cuál es? Ya ven. Ahora además es que se pongan a estudiar, se las aprendan y ya la van a poder identificar. Recuerden que el examen no te creo que se los voy a hacer. Pero ya vieron cómo es tan fácil y sencillo cuando lo aprendes. Sale. Y entonces aquí arriba estaba en relación con este, vean. El seno sagital, ¿qué? Donde se van a encontrar las granulaciones, ¿qué? Aracnoideas o de Pacioni, y ahí se va a absorber el líquido céfalo-raquídeo. Ahora vean aquí otra cosa que ya hemos aprendido. Como esta está a la mitad, aquí hay una reflexión de meninge que me está dividiendo a todo mi hemisferio cerebral. ¿Cómo se llamaba este de aquí? La hoz del cerebro. Y luego vean cómo llegaba, ¿sí?, a la confluencia de los senos. Y luego de ahí se metía aquí, vean. Y me separaba esta cavidad con esta cavidad. Entonces, ¿cómo se llama este? Ese es el tentorio. Ese es el tentorio. ¿Sí? Y esto es la fosa que es supratentorial y todo lo que está aquí es la infratentorial. Entonces, vean, aquí se ve bien bonito el tentorio. Ahí está el tentorio. ¿Sí? Aquí está el cerebelo y este es el tallo cerebral. Recuerden, mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo raquídeo, y aquí ya empezaba la médula. ¿Sí lo entendieron? Entonces, aquí está lo bonito. Cuando veamos el cerebelo, pues ya van a aprender cómo se llama cada línea de estas, porque cada línea de estas tiene un nombre y que se lo tienen que aprender. Y aquí les voy a hacer el examen. ¿Cómo se llama esta línea? ¿Cómo se llama esta? Entonces ustedes ya tienen que saber todo el nombre de todas las líneas. Y cuando veamos el cerebro, ustedes ya van a saber cómo se llama este surco, cómo se llama este surco, este de acá, vean qué bonito se ve, Entonces se van a aprender también todos los surcos. Entonces, es lo que les decía yo, el primer parcial era el más fácil, este es el más difícil porque hay un montón de cosas que aprenderse de ahí y que ustedes, aparte de que se las tienen que aprender, tienen que saberlas que identificar. Entonces, pónganse a estudiar, van a tener el fin de semana libre. Ya para el lunes se saben todas las meninges, ya para el lunes se saben todos los senos y ya para el lunes se saben, ¿sí?, todo el recorrido del líquido céfalo. Aquí salen, nos vemos para el martes. Nos vemos el martes.